Vale, listo, muchachos. Entonces vamos a resolver este problema mm, de este circuito, ¿no? Entonces, lo que me piden es encontrar la resistencia equivalente, ¿no? Entonces, vamos a pintar por acá el circuito en un momentico. ¿Listo? Entonces, este sería el dibujo del circuito, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de abajo, voy a comenzar a sustituir las cosas. eh, ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar a resolverlo, ¿sí? Entonces, para hacer esto, yo puedo ver, sí, que este circuito de acá, pues, será equivalente a tener un circuito acá, ¿sí? Entonces, el circuito por acá, donde en vez de tener acá 5 y 20, en vez de tener 5 y 20, voy a tener acá 1/5 más 1/20, todo esto a la -1, ¿no es cierto? Y acá ya no voy a tener eh, 12, 6 y 7, sino que voy a tener una única resistencia, ¿sí? Que va a ser 1/12 más 1/6 más 1/4. Este 22 vamos a moverlo un tricito a la -1, ¿no? Y estos tienen los valores, ¿sí? Eso va a tener los valores en esta parte de acá. Entonces, ¿sí? Entonces eso va a tener qué valores. ¿Sí? Entonces eso va a tener acá, va a tener un valor de 2, ¿sí? Y este valor de acá va a ser un valor de 4. ¿Listo? La resistencia de abajo, ¿vale? Ahora, esto simplemente va a ser el equivalente, ¿sí? A tener este circuito, ¿no? Es decir, en vez de 2 y 22 voy a tener 24, ¿sí? Voy a tener 24, ¿sí? Porque están en serie, ¿no? Ahorita sumé en paralelo, ahora voy a sumar en serie y esto de acá pues simplemente voy a tener acá un valor de 12, ¿sí? Y entonces esto será una resistencia equivalente, esto simplemente será una resistencia equivalente que va a ser de la forma, ay, discúlpeme que me hizo falta el punto A, ¿sí? Entonces esto simplemente va a ser una resistencia que va a ser equivalente a tener acá, ¿sí? Tener por acá ujú, un circuito de esta forma, ¿sí? Porque son de nuevo dos resistencias en paralelo, ¿no? Es decir, donde esto va a ser 1/24 más 1/12 a la -1. Y esto va a tener un valor de, ¿vale? Y este de acá simplemente va a ser una fuente, entonces que va a estar conectada, ¿sí? Una fuente acá de 3 voltios conectada a una resistencia de 8 ohmios, ¿sí? Y esa sería la resistencia equivalente. La resistencia equivalente sería igual a 8 ohmios, ¿vale?
Ese es el A. El B, la corriente que pasa por la batería, ¿sí? Entonces, usando ley de Ohm, el voltaje tendrá que ser igual a la corriente por la resistencia equivalente, es decir, 3 voltios tendrá que ser igual a eh, la corriente por 8 ohmios, es decir, 3 octavos de amperio tendrá que ser igual a la corriente. ¿Sí? Es el B, el C, la corriente que pasa entre los puntos A y B. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces, vea que cuando yo reduje todo el circuito entre los puntos A y B, quedé con una resistencia de 24 ohmios que estaba conectada en paralelo con esta batería y con esta otra. Es decir, entre A y B hay un voltaje de 3 voltios. ¿Sí? Entonces, entre A y B hay un voltaje de 3 voltios. Entre A y B hay un voltaje de 3 voltios, ¿sí? Y por ende, usando ley de Ohm, tenemos que 3 voltios va a ser igual a la corriente entre A y B por la resistencia que pasa entre A y B. Pero la resistencia que pasa entre A y B es 24. Entonces, por 24 ohmios. Y esto, pues entonces me da otra cosa que la corriente entre A y B va a ser 1/8 amperios. ¿Sí? Esto es referente al C y al D. ¿Sí? Referente al punto D. Calcule la potencia disipada por todo el circuito. Entonces la potencia será voltaje por corriente, es decir, 3 voltios por la corriente que pasa a lo largo de todo el circuito. La corriente que pasa a lo largo de todo el circuito es 3 octavos, es decir, por 3 octavos de amperio, es decir, em, la potencia serán 9 octavos de amperio por voltio, ¿no? Y esto sería efectivamente la potencia, ¿no? Y con esto se resuelve este punto. Si se dan cuenta, los puntos de circuitos pues realmente son muy sencillos, no tienen cuentas muy grandes, realmente son más que todo hacer las cuentas, ¿no? Pero sería eso.